Hay un tipo de robo que el sistema legal no sabe bien cómo nombrar. No es el robo de objetos físicos, que tiene leyes claras y consecuencias concretas. Es el robo de algo más difícil de probar y más difícil de recuperar, el robo del trabajo intelectual, del esfuerzo invisible. De las ideas que alguien más presenta como propias con suficiente confianza y suficiente posición como para que nadie cuestione si realmente son de ellos. Ese tipo de robo lo cometió contra mí una persona que durante 4 años llamé mi amiga. Me llamo Claudia. Tengo 36 años. Soy diseñadora de comunicación estratégica, lo que significa que me dedico a crear las narrativas visuales y conceptuales que las empresas usan para comunicarse con el mundo, campañas, identidades de marca. Materiales que van desde un manual de uso interno hasta una pieza que se proyecta en pantallas gigantes en el aeropuerto. Es trabajo que requiere tiempo, investigación, creatividad y una comprensión profunda de a quién le estás hablando y que necesitas que sienta. Es también trabajo que, cuando se hace bien, parece fácil. Y cuando parece fácil, es invisible. Y cuando es invisible, es susceptible al robo de la persona que está parada junto a ti con acceso a los mismos archivos y una sonrisa más amplia que la tuya en las reuniones con los jefes. Esa persona se llamaba Fernanda. Para entender lo que pasó necesitas entender el contexto en que empezó. No el contexto dramático del primer día en que me robó algo, sino el contexto de quienes éramos antes de eso, porque la traición no viene del vacío. Viene de la confianza. Y la confianza en este caso fue construida con una paciencia y una habilidad que, vista en retrospectiva, me genera una admiración completamente involuntaria hacia Fernanda. Fue muy buena en lo que hizo. Entré a la agencia Albatros Comunicación hace 6 años. Venía de 4 años en una agencia más pequeña donde había aprendido mucho pero donde las posibilidades de crecimiento habían llegado a un techo natural. Era una operación familiar en el sentido más literal. Con los cargos superiores ocupados por personas que llevaban décadas y que no iban a moverse en el horizonte visible. Albatros fue un salto deliberado. Había investigado la agencia antes de aplicar, conocía su cartera de clientes, sabía que tenían reputación de hacer trabajo con cierta ambición conceptual que no todas las agencias de ese tamaño se permitían. Me entrevistaron 3 veces antes de ofrecerme el puesto, lo cual me dijo algo sobre cómo tomaban las decisiones de contratación, no impulsivas, no de relleno. Eso me pareció una buena señal. La ciudad donde está Albatros es una ciudad mediana donde el sector de comunicación y publicidad es suficientemente pequeño como para que todos se conozcan de alguna manera, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que la reputación importa y que el trabajo bueno circula con nombre. La desventaja es que los conflictos también circulan, y que cuando algo sale mal en una agencia, el eco llega a otras antes de que hayas terminado de procesar lo que pasó. Era una agencia mediana, unos 40 empleados, con una cartera de clientes que incluía desde empresas de consumo masivo hasta organizaciones del sector público. No era la agencia más glamorosa ni la más innovadora, pero era sólida y tenía la cultura interna de los lugares donde la gente se queda, equipos estables, proyectos con continuidad. Jefes que en general sabían lo que estaban haciendo y dejaban trabajar. Yo llegué como diseñadora senior con 4 años de experiencia previa en otra agencia más pequeña. Fernanda llevaba 2 años en Albatros cuando yo llegué y tenía el título de coordinadora creativa, un escalón por encima del mío en el organigrama formal aunque en la práctica nuestros roles se solapaban en muchas áreas. Me recibió con una calidez que en ese primer día interpreté como el gesto profesional de alguien que sabe que incorporar bien a un nuevo colega es parte de construir un buen equipo. Me mostró los sistemas, me presentó a las personas clave, me explicó los proyectos en curso con un nivel de detalle que me pareció generoso. Era competente, organizada, con la seguridad de quien conoce bien su territorio. Lo que no supe hasta mucho después es que esa calidez inicial era también una evaluación. Fernanda era del tipo de personas que procesa a los demás con una velocidad y una precisión que resultan invisibles porque se disfrazan de sociabilidad. En los primeros días me hizo preguntas sobre mi trabajo anterior, sobre qué proyectos me habían gustado más, sobre cómo prefería trabajar, sobre si tenía tendencia a trabajar sola o en colaboración. Las interpreté como conversaciones de conocerse. Eran también lecturas de quién era yo como profesional y qué tipo de relación le convenía tener conmigo. Lo que Fernanda detectó, creo, era esto: yo era alguien que ponía el trabajo primero. Que cuando había algo que no estaba bien dicho o no estaba bien hecho, me incomodaba más el resultado deficiente que la discusión de a quién pertenecía. Que prefería hacer las cosas bien a pelear por el crédito de haberlas hecho. Eso, para alguien con las tendencias de Fernanda, era información operativa de primer orden. Fernanda estaba calibrándome, qué tan buena era, qué tan ambiciosa era, qué tan consciente era de mis propios derechos sobre mi trabajo. La respuesta a esas 3 preguntas determinó la estrategia que adoptó. Buena, sí, suficientemente como para que valiera la pena aprovecharme. Ambiciosa, sí, pero con la ambición discreta de quien prefiere que el trabajo hable por sí mismo. Consciente de mis derechos, no tanto. ¿Qué era exactamente lo que ella necesitaba?
Los primeros 6 meses en Albatros fueron intensos pero satisfactorios. Me integré bien al equipo. Saqué adelante proyectos que aterrizaron bien con los clientes. Empecé a conocer las personalidades del lugar, quién era confiable, quién era político, quién entregaba más de lo prometido y quién prometía más de lo que entregaba. Fernanda parecía ser de los confiables. Compartíamos proyectos con frecuencia, lo que en ese periodo significaba que ella me asignaba tareas, yo las ejecutaba, ella coordinaba la presentación al cliente. Era la estructura normal de trabajo cuando hay una diferencia de seniority en un equipo. Yo no lo cuestioné porque no tenía razón para hacerlo. El primer incidente que, visto hoy, debería haberme dicho algo pasó a los 7 meses de estar en la agencia. Me lo señalo a mí misma no para culparme de no haberlo visto entonces, sino para ser honesta sobre el punto de inicio del patrón, porque entender cuando empieza algo es parte de entender qué es. El proyecto de la cadena de clínicas de bienestar fue uno de los más satisfactorios en los que había trabajado hasta ese punto de mi carrera. No por la magnitud, que era mediana, sino por la claridad con que el concepto encajó. Hay proyectos en que buscas la idea central durante semanas y hay otros en que la idea llega con una certeza que no necesita mucha argumentación posterior, simplemente es correcta. De adentro hacia afuera fue de ese tipo. Lo anoté en el cuaderno un martes por la tarde, estaba sola en la oficina, y cuando lo escribí supe que era la dirección correcta antes de haberlo desarrollado completamente. Durante los días siguientes lo desarrollé en detalle. La paleta cromática basada en pigmentos naturales con nombres de minerales, celadonita, limonita, malaquita. La tipografía construida sobre formas que imitaban la manera en que los tejidos vivos crecen y se ramifican. El eje conceptual que recorría todo desde el logo hasta los materiales de sala de espera. Todo estaba conectado, todo respondía a una misma lógica que yo podía explicar en cualquier dirección porque la había construido de adentro hacia afuera, como el concepto mismo. Fernanda escuchó mi presentación interna con la atención de quien toma nota. Y luego, frente al cliente, presentó todo eso como si hubiera sido el resultado de una reflexión compartida en la que su rol era claramente el rector. Habíamos estado trabajando en la renovación de identidad de marca de un cliente de tamaño mediano, una cadena de clínicas de bienestar. Yo había desarrollado el concepto central de la nueva identidad, una paleta cromática basada en pigmentos naturales con nombres de minerales, una tipografía personalizada construida sobre formas orgánicas, y sobre todo la idea rectora de la campaña, que era usar la frase de adentro hacia afuera como eje conceptual de toda la comunicación. Esa idea era mía. La había desarrollado en mi cuaderno de ideas antes de compartirla, la tenía documentada en fechas y con bocetos. Era el resultado de 3 días de pensar específicamente en cómo ese cliente podía diferenciarse de la competencia. En la presentación al cliente, Fernanda presentó todo el concepto. Eso era lo normal, ella era la coordinadora. Pero la manera en que lo presentó fue nueva para mí, en ningún momento mencionó que el concepto rector había venido de mí. Habló en primera persona del plural, pero con una inflexión específica que situaba la autoría en ella. Dijo desarrollé la idea central en un momento que yo habría esperado que dijera Claudia desarrolló la idea central o al menos desarrollamos. Me sorprendió. No lo dije en ese momento porque era una presentación a cliente y no era el momento de hacer correcciones internas en voz alta. Esperé a que terminara. En el corredor después, le mencioné que me había parecido que la presentación no había dejado claro quién había originado el concepto. Fernanda me miró con una expresión de genuina sorpresa. Dijo que en los proyectos de agencia todo era trabajo del equipo, que atribuir ideas a personas específicas no era la cultura que manejaban en Albatros, que el crédito era colectivo. Dijo todo esto con la convicción de alguien que cree lo que está diciendo, o que al menos ha practicado creerlo. Le dije que entendía la cultura de equipo pero que internamente me parecía importante que hubiera claridad sobre quién originaba qué. Me dijo que claro, que por supuesto, que ella siempre reconocía el trabajo de su equipo. Fue la primera vez que escuché esa frase de Fernanda. No sería la última. Los meses siguientes repitieron variaciones del mismo patrón. Yo desarrollaba. Fernanda presentaba. El crédito quedaba difuso en el mejor de los casos y atribuido a ella en el peor. Y cada vez que yo lo señalaba, de manera discreta y privada, la respuesta era alguna variación de lo que ya conocía, que era trabajo de equipo, que ella siempre reconocía. Que yo me estaba tomando demasiado a pecho algo que era simplemente la cultura del sector. Lo que cambia un patrón de invisible a visible es la acumulación. Hubo un proyecto, al año y medio de estar en Albatros, que fue diferente a todos los anteriores en escala y en visibilidad. Una campaña para una empresa de tecnología financiera que quería reposicionarse para el mercado joven. Era el proyecto más importante que habíamos tenido en el equipo en ese periodo. El cliente era exigente, el presupuesto era significativo, y la exposición interna era alta porque los directivos de la agencia seguían el proyecto de cerca. Yo pasé 6 semanas en ese proyecto. No exagero cuando digo 6 semanas porque puedo contarlas.
Tengo los archivos de creación con fechas de modificación, tengo los correos de intercambio interno donde yo mandaba avances. Tengo el cuaderno físico donde desarrollé la estrategia conceptual con fechas en cada página. El trabajo de investigación de audiencia lo hice yo. La arquitectura de la campaña la diseñé yo. Los 3 conceptos alternativos que presentamos al cliente los generé yo, incluido el que eligieron, que se llamó internamente Nativo Digital y que construía toda la comunicación sobre la idea de que los jóvenes no habían adoptado la tecnología financiera, habían nacido en ella. La presentación final al cliente fue un éxito. El cliente la calificó como la mejor presentación que habían recibido de cualquier agencia en años. Los directivos de Albatros felicitaron al equipo. Y en el correo que el director general mandó a toda la agencia celebrando el resultado, el nombre que apareció como responsable del trabajo fue el de Fernanda. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Esa noche me quedé en la oficina después de que todo el mundo se fue. Me senté frente a mi computadora y estuve un rato largo mirando ese correo. No llorando, no exactamente. En ese estado de procesamiento lento en que la magnitud de algo va llegando en capas, no de golpe. Entendí cosas en ese momento que antes no había querido entender completamente. Que lo que Fernanda hacía no era descuido. Que no era la cultura de equipo que me había descrito. Que era sistemático, deliberado, y que había estado funcionando porque yo lo había permitido con mi discreción, con mi preferencia por no hacer conflicto, con mi creencia de que el trabajo bueno eventualmente habla por sí mismo. El trabajo bueno habla por sí mismo cuando hay alguien que lo escucha y sabe de dónde viene. Cuando hay alguien que sistemáticamente se coloca entre el trabajo y las personas que deberían escucharlo, el trabajo habla pero la voz que se escucha no es la correcta. Esa noche tomé 2 decisiones. La primera, no iba a confrontar a Fernanda todavía. No porque no tuviera razones para hacerlo, sino porque confrontarla sin preparación me dejaba en la posición débil de alguien que acusa sin pruebas verificables. Y yo conocía suficientemente bien la dinámica de poder en esa agencia como para saber que en una confrontación directa entre Fernanda, que llevaba más tiempo y tenía más relaciones construidas, y yo, la que llevaría a cabo la acusación, las probabilidades no estaban de mi lado. La segunda, iba a empezar a proteger mi trabajo de una manera que Fernanda no pudiera ver ni anticipar. Lo que hice en las semanas siguientes requirió que aprendiera algo que no sabía: las firmas digitales de documentos. Pasé 2 fines de semana enteros leyendo sobre metadatos en archivos de diseño, sobre cómo funcionaban las capas de información embedded en los formatos que usaba cotidianamente, sobre las herramientas que permitían acceder a esa información y sobre cómo se podía agregar información personalizada sin que afectara el archivo visible. No era complicado en términos técnicos una vez que entendías la lógica. Lo que requería era tiempo y la disposición de ser meticulosa en algo que no era el trabajo visible sino la infraestructura del trabajo, lo que está debajo del resultado final y que nadie ve a menos que sepa dónde buscar. Hice pruebas con archivos de proyectos anteriores para verificar que el sistema funcionaba. Abrí los archivos con herramientas de inspección de metadatos y verifiqué que la información que había incorporado era legible, precisa y con fecha. Hice también una prueba con Fernanda sin que ella lo supiera. Le pasé un archivo de un proyecto menor con los metadatos correctamente incorporados y observé si en el flujo normal de trabajo alguien abría el archivo fuente con herramientas que pudieran revelar esa información. No lo hicieron. El flujo normal de trabajo en la agencia usaba los archivos renderizados, los resultados finales, no los archivos fuente con toda su información técnica. El sistema era invisible en el flujo cotidiano. Solo se revelaría si alguien lo buscaba específicamente. Y yo tenía la intención de asegurarme de que cuando llegara el momento de buscarlo, hubiera alguien que supiera dónde mirar. Las firmas digitales de documentos. No en el sentido de una firma electrónica visible que aparece al final de un PDF, sino en el sentido de metadatos incorporados en los archivos de diseño, información embedded en el código del archivo que incluye quién lo creó, cuándo, con qué herramienta, desde qué equipo. La mayoría de los programas de diseño generan esa información automáticamente, pero está enterrada en capas técnicas que nadie revisa en el flujo de trabajo cotidiano. Lo que yo hice fue ir más lejos. Aprendí a agregar capas adicionales de metadatos personalizados a mis archivos, texto que decía en términos inequívocos que el archivo original había sido creado por mí, con mi nombre, mi correo, la fecha y una descripción del concepto. Esta información no era visible en el archivo renderizado, en la imagen final que el cliente veía. Estaba en los datos del archivo fuente, en los metadatos que solo se accedían abriendo el archivo con herramientas técnicas específicas. Además de eso, empecé a hacer algo más simple y más robusto todavía. Enviaba correos a mi propia dirección de correo personal cada vez que terminaba un entregable significativo. No cualquier correo. Correos detallados que describían el concepto, la estrategia detrás, las decisiones de diseño y su justificación. Correos que establecían con claridad y con fecha que yo había creado ese trabajo antes de que apareciera en ninguna presentación. También retomé el hábito de los cuadernos físicos con más disciplina.
Cada idea importante la fechaba y la firmaba en el cuaderno. No de manera ostentosa, no como alguien que está construyendo un caso de manera obvia, sino como parte de mi proceso de trabajo que simplemente documentaba más que antes. Fernanda no notó el cambio. O si lo notó, no entendió su propósito. Siguió operando de la misma manera, con la confianza de quien lleva años haciendo algo que nunca ha generado consecuencias. Lo que sí cambió fue mi perspectiva interna. Empecé a ver cada proyecto no solo como trabajo sino como documentación en proceso. Cada entregable era también una pieza de evidencia de quién era yo como profesional. Ese cambio de perspectiva hizo algo que no esperaba. Me volví más meticulosa, más deliberada, más cuidadosa en cada decisión creativa, porque cada decisión tenía que poder ser explicada y defendida. El trabajo mejoró. Lo cual era paradójico, la preparación para una confrontación que todavía no sabía cuándo llegaría me estaba haciendo mejor en lo que hacía. El tercer año fue el de la escalada. Fernanda recibió un ascenso a directora creativa al inicio del tercer año. No fue una sorpresa para nadie en la agencia, incluida yo, porque había construido su reputación con la consistencia de quien tiene acceso a trabajo de calidad para presentar como propio. Los directivos la veían como una profesional brillante, innovadora, con un historial de proyectos exitosos que justificaban completamente el ascenso. La mitad de esos proyectos eran míos. Con el ascenso de Fernanda cambió la dinámica operativa de una manera que requería que yo recalibrara también. Ya no era solo la coordinadora que me asignaba proyectos. Era la directora que evaluaba mi desempeño, que decidía si yo avanzaba en la agencia o me quedaba donde estaba, que tenía la autoridad de estructurar el trabajo de todo el departamento según su criterio. Lo que eso significaba en la práctica era que cualquier conversación sobre la atribución de ideas se había vuelto todavía más asimétrica. Si antes yo podía mencionar en privado que un concepto había venido de mí, ahora esa mención era más complicada porque implicaba señalar a quien tenía autoridad formal sobre mí. Y en la cultura de Albatros, que era la cultura de muchas agencias, señalar a tu jefe directo por algo que no podías probar de manera incontrovertible era exactamente el tipo de movimiento que terminaba siendo interpretado como conflicto, como dificultad para trabajar en equipo, como señal de que eras la persona problemática en la ecuación. Fernanda sabía eso. Era parte de la elegancia del sistema que había construido. El ascenso no solo le daba más poder para apropiarse del trabajo. Le daba más protección frente a cualquier cuestionamiento. Mientras más alto estaba en la jerarquía, más costoso era señalarla. Ahora reportábamos directamente a ella no solo en los proyectos compartidos sino en toda la estructura del departamento. Tenía autoridad formal sobre mi trabajo, sobre mi evaluación de desempeño, sobre las asignaciones que recibía. Era el tipo de posición que, en manos de alguien con las tendencias de Fernanda, podía volverse mucho más complicada de lo que había sido antes. Y lo fue. En el tercer año, Fernanda comenzó a asignarme los proyectos más complejos y más estratégicos, los que requerían más investigación y más trabajo conceptual. Y a asignar a otros miembros del equipo los proyectos más visibles y más fáciles de entregar rápido. Yo producía el fondo y ella producía la forma. El fondo era el trabajo real, la forma era lo que los directivos veían. Había también algo más que cambió en el tercer año y que fue más difícil de manejar. Fernanda empezó a mencionarme en las presentaciones. No como autora del trabajo sino como recurso de producción. Claudia ejecutó los elementos visuales de esta campaña. El equipo de Claudia desarrolló los materiales de soporte. Frases que me nombraban pero que me situaban en una posición operativa, no creativa. Era el siguiente nivel de la misma estrategia. El crédito creativo para ella, el crédito de producción para mí. Una distinción que en el mundo de las agencias creativas es la diferencia entre quien tiene valor estratégico y quien tiene valor de recurso. Lo que yo estaba construyendo en paralelo era diferente. Para ese punto tenía 2 años de documentación sistemática. Correos enviados a mí misma con fechas que precedían cualquier presentación. Cuadernos físicos con ideas fechadas y firmadas. Metadatos en los archivos fuente de cada proyecto significativo. Un archivo cronológico de cada proyecto en que había trabajado, con mi contribución específica documentada, los conceptos originales, las justificaciones estratégicas. Todo en un formato que podía ser presentado de manera ordenada si llegaba el momento. También tenía algo más que había ido recopilando sin que fuera exactamente un plan pero que resultó ser valioso, los correos de los clientes. En varios proyectos, los clientes habían respondido a presentaciones con preguntas de seguimiento que habían llegado a mi correo directo, no solo al de Fernanda. Preguntas sobre el concepto, sobre las decisiones de diseño, sobre la lógica detrás de ciertas elecciones. Y yo había respondido esas preguntas con detalle porque era mi trabajo responderlas. Esos correos existían en un servidor externo al control de Fernanda, y en ellos yo explicaba con mis propias palabras el trabajo que había generado. Eran, sin que los clientes lo supieran, testigos involuntarios de la autoría. En el cuarto año llegó Marcos.
Marcos era el nuevo director de cuentas que la agencia contrató para gestionar la cartera de clientes grandes. Su incorporación coincidió con un periodo de crecimiento de la agencia en que la cartera había llegado a un nivel en que el sistema anterior de gestión de cuentas ya no era suficientemente ágil. Necesitaban a alguien con experiencia en cuentas grandes, en negociación con clientes exigentes, en la gestión de equipos creativos bajo presión de plazos y de expectativas. Marcos llegó y durante el primer mes hizo algo que no todos los directivos nuevos tienen la disciplina de hacer: no tocó nada. No propuso cambios, no reorganizó procesos, no convocó reuniones de alineación estratégica. Observó. Asistió a reuniones en silencio. Revisó el historial de proyectos. Habló con personas de manera individual, conversaciones cortas y sin agenda aparente, del tipo que sirven para calibrar quién es quién sin que nadie se sienta evaluado. Ese periodo de observación fue lo que le permitió ver lo que veía en ese lugar. Porque lo que Marcos traía, y que yo no supe apreciar inmediatamente, era la perspectiva de alguien que no estaba dentro del sistema. No tenía las relaciones construidas, no tenía las lealtades implícitas. No tenía el peso de años de narrativa interna que hace que las personas que llevan tiempo en un lugar vean lo que siempre han visto aunque la realidad haya cambiado. Llegó con ojos sin historia previa y vio las cosas como eran. Venía de una agencia en otra ciudad, era unos 10 años mayor que yo, y tenía la perspectiva de alguien que ha visto muchas agencias desde adentro y que sabe muy bien cómo funcionan las dinámicas internas. No era del tipo de directivo que llega y reorganiza todo, era del tipo que observa durante meses antes de opinar, que construye un mapa preciso del territorio antes de moverse. Marcos y yo empezamos a trabajar juntos en un proyecto de un cliente que manejaba él. Era un proyecto de comunicación de crisis, un área en que yo tenía experiencia específica y que requería un tipo de pensamiento estratégico diferente al de las campañas regulares. En comunicación de crisis no hay tiempo para la perfección, hay tiempo para lo correcto y lo rápido. Y esa combinación requiere un criterio que se construye con años de práctica y de haber equivocado el juicio suficientes veces como para reconocer cuando estás a punto de equivocarlo de nuevo. Marcos notó cómo trabajaba. No de manera evidente al principio, sino con esa atención periférica de alguien que procesa información constantemente aunque no parezca estar mirando directamente. Empezó a pedirme opinión sobre cosas que no estaban en mi área formal de responsabilidad, perspectivas estratégicas sobre clientes, lecturas de situaciones, análisis de qué estaba fallando en ciertos proyectos y por qué. 4 meses después de que llegó, Marcos me invitó a tomar un café fuera de la oficina. No era raro, era el tipo de cosa que hacía con el equipo para conocer a las personas sin el filtro del contexto laboral. Pero en esa conversación me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me preguntó si estaba satisfecha con mi posición en la agencia. Le respondí que el trabajo me gustaba. Que había cosas que podían mejorar. Me preguntó cuáles. Le dije, con la honestidad que el contexto invitaba, que sentía que había una desconexión entre mi contribución real a los proyectos y el reconocimiento que recibía por esa contribución. Sin nombrar a Fernanda, sin hacer acusaciones. Solo la descripción honesta de una situación. Marcos me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó su café y dijo algo que no esperaba. Dijo que llevaba 4 meses en la agencia y que lo que yo describía era consistente con algo que él también había notado. No desde el mismo ángulo que yo, sino desde el ángulo de alguien que revisa resultados de proyectos y que se había preguntado varias veces de dónde venía la calidad conceptual que aparecía en ciertos entregables. Porque la calidad de la ejecución y la calidad del concepto no siempre coincidían en el mismo nivel, lo que sugería que no siempre venían de la misma persona. Le miré durante un momento. Y luego le dije que tenía documentación. Marcos también me miró durante un momento. Y luego dijo, cuéntame. Pasamos 2 horas en ese café. Le expliqué el sistema que había construido. Los metadatos en los archivos. Los correos fechados. Los cuadernos. Los correos de clientes. El patrón cronológico que mostraba, proyecto a proyecto, cómo había funcionado la dinámica durante 4 años. Marcos escuchó todo con la atención concentrada de quien está construyendo un mapa mientras escucha. Cuando terminé hizo preguntas técnicas, precisas, sobre la verificabilidad de los metadatos, sobre si los correos que yo había enviado a mi propia cuenta eran auditables desde el servidor de la agencia. Sobre cuestiones de cadena de custodia de la documentación. Me preguntó por qué no había dicho nada antes. Le dije la verdad, que durante mucho tiempo había preferido creer que el trabajo hablaría por sí mismo, y que cuando entendí que eso no funcionaba como yo pensaba, había elegido construir una posición sólida antes de actuar en lugar de confrontar desde la debilidad. Me dijo que eso era lo más inteligente que había hecho. Lo que siguió durante el mes posterior a esa conversación fue un proceso del que yo sabía los contornos pero no todos los detalles, porque Marcos actuó en parte de manera autónoma, dentro de sus propias responsabilidades como director de cuentas.
Lo que me dijo era que iba a revisar los proyectos relevantes desde su posición, que tenía acceso a los sistemas de la agencia que le permitían hacer eso de manera legítima. Y que si lo que encontraba era consistente con lo que yo le había mostrado, llevaría el asunto a la dirección general de manera formal. Me pidió que no dijera nada a nadie todavía. Le dije que claro. Ese mes fue de una calma tensa que requirió toda la capacidad de compartimentación que había desarrollado en 4 años de trabajar en esa agencia. No era la primera vez que necesitaba separar lo que estaba procesando internamente de lo que mostraba en el trabajo cotidiano. Había aprendido esa separación desde el segundo año, cuando entendí que la única manera de seguir funcionando en ese ambiente sin perder la calidad de mi trabajo era no dejar que la situación con Fernanda contaminara cada hora de cada día. Iba a la oficina. Hacía mi trabajo con el mismo nivel de atención que siempre, porque el trabajo seguía siendo el trabajo y el trabajo no tenía la culpa de nada. Asistía a reuniones donde Fernanda seguía operando con la misma seguridad de siempre, sin señales de que algo hubiera cambiado, sin ninguna indicación de que el terreno bajo sus pies era diferente al que había sido una semana antes. Hubo momentos de ese mes en que la tentación de decirle algo era real. No de acusarla en voz alta, sino de una manera más pequeña, una mirada, un silencio un segundo más largo de lo normal en el momento en que presentaba algo que era mío. No lo hice. Marcos me había pedido que no dijera nada y había razones sólidas para ese pedido. Cualquier cambio visible en mi comportamiento hacia Fernanda podría alertarla y darle tiempo para construir una defensa o para modificar archivos o eliminar correos. El silencio era parte del sistema. Así que guardé el silencio. Y seguí documentando, hasta el último día antes de la reunión trimestral, porque nunca sabía cuándo podría necesitar una pieza adicional. Que había desarrollado en 4 años de trabajar en esa agencia. Iba a la oficina todos los días. Hacía mi trabajo. Hablaba con Fernanda con la normalidad cotidiana de siempre. Asistía a reuniones donde ella presentaba trabajo que era mío y escuchaba los elogios que recibía con la cara que corresponde a quien es ejecutora de producción, no creadora de concepto. La diferencia con los 4 años anteriores era que ahora sabía que había un límite de tiempo para ese estado de cosas. El momento llegó en una reunión de revisión de cartera de clientes que se hacía trimestralmente. Era una reunión grande, todos los directores más el director general, más los coordinadores de cuenta, más los referentes creativos de cada área. Unas 20 personas alrededor de una mesa larga en la sala de juntas principal. Fernanda iba a presentar el resumen de resultados del área creativa, que incluía los proyectos más importantes de los últimos 3 meses. Yo estaba en la sala en mi calidad de coordinadora de proyectos. Un título que me habían dado en el tercer año como reconocimiento al trabajo sin que se tradujera en ningún cambio real de autoridad o de reconocimiento creativo. La presentación de Fernanda comenzó con el proyecto que más orgullo generaba en la dirección, una campaña para una empresa aseguradora que había ganado un reconocimiento sectorial. Era la campaña en que yo había trabajado de manera más intensa en los últimos 3 meses. El concepto central, que se llamaba El futuro que ya construiste, era mío con una claridad que podía rastrearse hasta una nota en mi cuaderno fechada 9 semanas atrás. Fernanda llevaba 4 slides de su presentación cuando Marcos pidió la palabra. Dijo que antes de continuar, quería hacer una pregunta sobre el proceso creativo de esa campaña. Que era importante para él, como director de cuentas, entender bien los procesos internos para poder defenderlos frente a los clientes cuando fuera necesario. Le preguntó a Fernanda que le describiera cómo había llegado al concepto central de la campaña. Fernanda lo describió. Con fluidez, con detalle, con la seguridad de quien ha contado la misma historia varias veces. El proceso de investigación, el insight central, la evolución del concepto desde la idea inicial hasta la ejecución final. Era una descripción completamente convincente de un proceso que yo reconocía porque era el mío. Cuando Fernanda terminó, Marcos dijo que le parecía muy interesante y que quería compartir algo con la sala. Abrió su laptop. Proyectó en la pantalla de la sala de juntas un documento que yo no había visto antes pero que reconocí inmediatamente. Era una extracción de los metadatos del archivo fuente de la campaña. Los metadatos decían, en texto llano, que el archivo había sido creado por Claudia Herrera. Que la fecha de creación era el día y la hora exactos en que yo lo había generado. Que el campo de descripción del proyecto, que yo había llenado como parte de mi sistema de documentación, decía en términos inequívocos, concepto central el futuro que ya construiste, desarrollo original de Claudia Herrera. Para presentación interna del equipo creativo. Luego Marcos proyectó el correo que yo me había enviado a mí misma 9 semanas antes. Que él había solicitado como parte de su revisión de procesos y que yo había proporcionado sin saber exactamente cuándo o cómo lo usaría. El correo describía el concepto con el nivel de detalle que solo tiene quien lo originó, con fecha y hora de envío claramente visibles. Y luego proyectó algo que yo no había visto, un correo del cliente, dirigido originalmente a Fernanda, en que el cliente preguntaba sobre el concepto de la campaña y en que Fernanda respondía explicándolo.
La explicación de Fernanda era casi textualmente idéntica a la descripción que yo había hecho en mi correo de documentación personal, fechado 3 semanas antes de que Fernanda enviara ese correo al cliente. La sala estaba en silencio de una manera que tiene una textura propia, diferente al silencio de una sala que espera que alguien hable o al silencio de una sala donde hay acuerdo. Era el silencio de 20 personas procesando simultáneamente una revisión completa de lo que creían que era verdad. Yo no miraba a Fernanda. Miraba la pantalla. No por cobardía, sino porque lo que estaba en la pantalla era lo que importaba: las fechas, los nombres, la correspondencia textual que no dejaba espacio para la ambigüedad. Lo que Marcos había construido era exactamente lo que yo había documentado, pero en un formato que podía ser verificado por personas que no me conocían, que no tenían razón previa para creerme, que estaban viendo la evidencia por primera vez con ojos sin historia previa. Marcos dijo que tenía documentación similar correspondiente a 8 proyectos de los últimos 4 años y que la ponía a disposición de la Dirección General para la revisión que consideraran apropiada. Luego hizo algo más. Abrió una segunda ventana en su laptop y proyectó una comparación visual. A la izquierda, el correo de documentación que yo me había enviado con fecha de 9 semanas antes. A la derecha, el correo de Fernanda al cliente respondiendo la pregunta sobre el concepto, fechado 3 semanas después. Las palabras clave del concepto aparecían subrayadas en amarillo en los dos documentos, las mismas frases, la misma lógica, el mismo orden de argumentación. Marcos explicó con la calma de alguien que ha preparado esta presentación con cuidado que la similitud no era coincidencia estadísticamente probable entre dos desarrollos independientes del mismo concepto. Que el nivel de correspondencia textual y estructural era el de un documento derivado del otro, y que la cronología de fechas indicaba con claridad cuál había precedido al otro. Era la primera vez que veía mis 4 años de documentación funcionando como lo que habían sido diseñados para ser: evidencia verificable. No acusación sin sustento. No la palabra de alguien contra la de otro. Evidencia. Lo que sentí en ese momento no fue satisfacción exactamente. Fue algo más parecido al final de una tensión sostenida durante demasiado tiempo. Como cuando llevas horas esperando que pase algo y finalmente pasa y el cuerpo empieza a soltarse aunque todavía no haya terminado. Y que la ponía a disposición de la Dirección General para la revisión que consideraran apropiada. Fernanda no dijo nada durante un momento que se sintió muy largo. Luego dijo que estaba siendo sacado de contexto, que el trabajo en agencia siempre era colaborativo, que los conceptos se desarrollaban en conversaciones del equipo y que era imposible atribuirlos a una sola persona. Marcos le preguntó si podía explicar por qué los metadatos de los archivos fuente de esos 8 proyectos identificaban a Claudia Herrera como creadora original en todos los casos, incluyendo proyectos de los que Fernanda había tomado crédito exclusivo en presentaciones internas y externas. Fernanda no respondió a eso. El director general interrumpió la reunión y pidió que se continuara en formato restringido. Las personas que no eran directores fueron pedidas que se retiraran. Yo salí de la sala junto con otros coordinadores y quedé en el pasillo exterior esperando sin saber exactamente qué estaba pasando adentro, pero con la certeza de que lo que estaba pasando era definitivo. La reunión restringida duró 1 hora y 40 minutos. Cuando terminó, el director general me pidió que pasara a su oficina. Marcos estaba ahí también. Me explicaron que la dirección iba a realizar una revisión formal del historial de proyectos con la documentación que Marcos había presentado. Que el proceso tomaría tiempo. Que mientras tanto mi posición en la agencia era segura y que valoraban mi trabajo de una manera que quedaba claro no había sido reflejada adecuadamente en los últimos años. Me preguntaron si tenía más documentación disponible. Les dije que sí. Que tenía 4 años de archivo organizado cronológicamente y que lo pondría a disposición del proceso de revisión. El director general me miró durante un momento con la expresión de alguien que está procesando varias cosas simultáneamente. Luego dijo que lamentaba que esta situación hubiera llegado hasta aquí sin que hubiera llegado a su conocimiento antes. Que lo que habían visto hasta ahora era suficientemente serio para que el proceso tuviera consecuencias significativas. Fernanda fue puesta en licencia administrativa al día siguiente mientras duraba la revisión. No volvió a la agencia durante las semanas que siguió el proceso. No volví a hablar con ella en ese periodo porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho en los documentos que tenía Marcos sobre la mesa. La revisión tomó 6 semanas. Al final de esas 6 semanas, la dirección presentó sus conclusiones al consejo de la agencia. No me permitieron estar en esa presentación y no conozco todos sus detalles. Lo que sé es el resultado, que me fue comunicado en una reunión con el director general y con el área de recursos humanos. Fernanda dejó la agencia. Los términos exactos de su salida no me fueron comunicados y no creo que me correspondan conocerlos en detalle. Lo que sí me dijeron era que la revisión había encontrado que el patrón era consistente y documentado, y que la dirección había tomado decisiones en consecuencia. En cuanto a mí, me ofrecieron el cargo que Fernanda había dejado vacante. Directora creativa. Con el sueldo y las responsabilidades que correspondían al título.
junto con un reconocimiento formal, por escrito, de la contribución que había hecho a los proyectos que habían sido mal atribuidos y que habían sido parte del crecimiento de la agencia en los últimos años. Acepté. No porque el cargo fuera la meta que había tenido desde el principio. Si me hubieran preguntado 4 años antes qué quería de mi carrera en Albatros, habría dicho que quería que mi trabajo fuera reconocido. No el cargo, no el título. El reconocimiento. Que cuando un proyecto exitoso salía, el nombre que aparecía junto a él fuera el correcto. Eso era todo lo que pedía. Resulta que cuando el nombre correcto finalmente aparece junto al trabajo correcto, el cargo a veces viene como consecuencia natural. No siempre funciona así. Pero en este caso sí. La semana en que asumí como directora creativa fue extraña de una manera que no esperaba. Entré a la misma oficina de siempre, me senté en el escritorio de siempre, usé las mismas herramientas de siempre. Lo que había cambiado no era el espacio físico sino el contexto. Las personas del equipo me miraban desde una posición diferente, los directivos me incluían en conversaciones que antes no tenía. Los clientes me contactaban directamente sin intermediarios. La diferencia entre tener autoridad y no tenerla no siempre se siente en los momentos grandes. Se siente en los pequeños, que nadie reformule lo que dijiste antes de que llegue al cliente, que nadie tome una decisión sobre tu trabajo sin consultarte, que tu nombre aparezca donde corresponde. No había construido ese archivo durante 4 años con el plan de llegar a directora. Lo había construido para proteger mi trabajo, para tener la certeza de que lo que era mío era verificablemente mío. Para no depender de la generosidad o la honestidad de nadie más para que mi trabajo existiera con mi nombre. El cargo era el resultado de un proceso que tenía su propia lógica. Si retiras la atribución falsa, queda la real. Y la atribución real correspondía a alguien que llevaba 4 años en la agencia produciendo trabajo de calidad, que tenía documentadas sus capacidades de manera exhaustiva. Y que ahora resultaba ser la persona más calificada para el puesto que había quedado vacante. No era venganza. Era consecuencia. Llevo 2 años como directora creativa en Albatros. El equipo que dirijo tiene 7 personas. Una de las primeras cosas que hice cuando asumí el cargo fue revisar cómo estructurábamos la atribución del trabajo internamente y con los clientes. No porque hubiera una queja específica, no porque alguien me hubiera pedido que lo hiciera, sino porque lo había vivido desde adentro y sabía cuánto importaba. Hay una cultura en el sector creativo y de comunicación que normaliza la atribución difusa. Se llama de muchas maneras: trabajo de equipo, co-creación, inteligencia colectiva. Todas esas frases describen cosas reales que suceden y que tienen valor. Pero también pueden ser usadas, y con frecuencia lo son, para cubrir la apropiación de ideas individuales bajo el paraguas de lo colectivo. La diferencia entre co-creación genuina y apropiación disfrazada de colectividad no siempre es fácil de ver desde afuera. Pero desde adentro se siente. Se siente en quien habla primero en las reuniones de ideación y quien desarrolla lo que el primero dijo sin recibir crédito por el desarrollo. Se siente en quien se queda después del horario resolviendo el problema conceptual y quien aparece fresco a la mañana siguiente a presentar la solución. Se siente en los correos de feedback de los clientes y en a quien van dirigidos. Lo que implementé en el departamento era simple en su formulación aunque requería disciplina en su aplicación. Cada brief creativo asociaba nombres a responsabilidades específicas desde el inicio, no en retrospectiva. Cada entregable significativo tenía un campo de autoría que se llenaba antes de circular, no después. Y las presentaciones a clientes nombraban a quienes habían originado los conceptos, no solo a quien los presentaba. Algunas personas del equipo me preguntaron si era necesario ser tan formal. Les dije que sí. Que la informalidad en la atribución del trabajo creativo siempre beneficia a quien tiene más poder en la jerarquía y siempre perjudica a quien tiene menos. Que el orden no era burocracia sino justicia operativa. Y con los clientes. Implementé un sistema en que cada entregable tiene asociado el nombre de quien lo originó, que queda registrado tanto en el archivo de proyecto como en las presentaciones a clientes. No porque sea obligatorio, no porque haya una regla externa que lo exija, sino porque me parece que es lo mínimo que le debes a la gente que trabaja contigo, que su nombre esté donde pertenece. Nadie en mi equipo tiene que construir un archivo de protección como el que construí yo. Ninguno de ellos tiene que dedicar energía mental a protegerse de la persona que se supone que los lidera. Eso no les resuelve todos los problemas de una industria que tiene sus propias dinámicas difíciles, pero les resuelve ese problema específico, que es uno de los más drenantes que puede tener un creativo. Sobre Fernanda no tengo información reciente. Hubo, en los días inmediatamente posteriores a su salida de la agencia, algunas personas del equipo que me preguntaron qué había pasado. No porque lo desconocieran completamente, en una agencia de 40 personas los rumores viajan más rápido que los comunicados oficiales, sino porque querían escuchar mi versión. Les conté lo que podía contar, que había habido un proceso de revisión, que había habido resultados, que la situación era la que era. No me explayé en detalles que no me correspondía hacer públicos y no celebré nada en voz alta porque la situación no era de las que se celebran.
Era de las que se atraviesan y se dejan atrás. Hubo una persona en el equipo, una diseñadora junior que llevaba un año en la agencia, que me dijo en privado que se alegraba de lo que había pasado. Que había notado cosas y que no había sabido cómo nombrarlo. Que la había incomodado pero que sin entender bien por qué. Eso me dijo algo sobre cómo operan las dinámicas de ese tipo, generan incomodidad en las personas que las rodean. Que no siempre tienen el ángulo o los elementos para nombrar lo que están viendo pero que lo sienten de todas formas. Le dije que si alguna vez en el futuro tenía esa incomodidad de nuevo, que la nombrara. Que pedir claridad sobre el origen de las ideas en un equipo creativo no era conflictivo ni paranoico. Era simplemente honesto. Sé que trabaja en algún lugar porque es competente en muchas cosas, la apropiación de ideas ajenas no era su única habilidad. Espero que haya aprendido algo del proceso, aunque no tengo ninguna expectativa particular en ese sentido. El aprendizaje de las personas que dañan a otros no es responsabilidad de quienes fueron dañados. Lo que sí pienso, y que me parece importante decir porque es lo que más me costó procesar en todo este tiempo, es sobre la amistad. O lo que yo creí que era amistad. Fernanda y yo habíamos tenido algo que en su momento se sentía como cercanía real. Almorzábamos juntas. Me contaba cosas de su vida. Yo le contaba cosas de la mía. Había afecto genuino en esa relación, o al menos yo lo sentía de mi lado. Lo que eso significaba para Fernanda es algo que no puedo saber con certeza. Lo que sí sé es esto, el afecto y la explotación pueden coexistir. Una persona puede genuinamente apreciarte y al mismo tiempo aprovecharse de tu trabajo. Esas dos cosas no se cancelan entre sí, lo cual es una de las razones por las que ese tipo de situación es tan difícil de ver desde adentro. Buscas la señal de que la persona es mala. Y no la encuentras porque la persona no es mala en el sentido de que no tiene afecto real. Simplemente pone ese afecto en segundo lugar cuando hay algo que quiere, y lo justifica con narrativas que con el tiempo se vuelven tan habituales que ni siquiera necesita justificarlas activamente. Aprendí a separarlos. Aprendí que puedo reconocer que hubo algo real en esa relación y al mismo tiempo reconocer que lo que hizo causó un daño concreto que no se minimiza por el afecto que la rodeaba. Que ambas cosas son verdad y que no necesito elegir entre ellas para llegar a una conclusión clara sobre lo que pasó. La conclusión clara es esta: robar el trabajo de alguien es robar. No importa cuánto los quieras. No importa si lo haces despacio y con sonrisa. No importa si construyes un sistema tan perfecto de atribución difusa que quien lo sufre tarda 4 años en tener suficiente para nombrarlo. Es robo. Y hay algo que quiero añadir a eso, algo que me parece igualmente importante. La persona a quien le roban el trabajo también tiene responsabilidad de protegerlo. No en el sentido de que sea su culpa si se lo roban. En el sentido de que el mundo no siempre tiene los sistemas en su lugar para protegerlo por ellos, y que esperar a que esos sistemas funcionen solos puede ser una espera muy larga. Lo que yo hice no requería recursos extraordinarios. Requería tiempo, disciplina y la decisión de que mi trabajo merecía ser protegido con la misma seriedad con que lo producía. Eso está al alcance de cualquier persona en cualquier campo creativo. La firma digital, el correo fechado, el cuaderno con fechas, el registro sistemático de lo que haces y cuándo lo haces. No son estrategias complicadas. Son hábitos que, mantenidos con consistencia, se convierten en el tipo de protección que ninguna buena voluntad o cultura de equipo puede reemplazar. Y los robos que duran tienen un punto en que terminan. No importa cuánto los quieras. No importa si lo haces despacio y con sonrisa. No importa si construyes un sistema tan perfecto de atribución difusa que quien lo sufre tarda 4 años en tener suficiente para nombrarlo. Es robo. Y los robos que duran tienen un punto en que terminan. Gracias por escucharme.